Hoy en esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer con 2 agujas este gorrito. Está bien fácil de hacer. Es para un bebito de 0 a 6 meses. Lo pueden tejer para niños y para niñas. En el paso a paso les voy a enseñar esta versión de blanco con celeste. Se mira precioso y está bien fácil de hacer. Pues bueno, les enseño cómo se hace y gracias por ver y suscribirse a mi canal. Ok, para empezar voy a usar estas agujas de 2.5 milímetros para hacer el resorte y para hacer el resto del gorro voy a usar estas agujas de 3 milímetros. Si ustedes no tienen unas agujas más pequeñas para hacer el resorte no pasa nada, lo pueden hacer con estas agujas de 3 milímetros con las mismas que vamos a hacer el gorro. Aquí yo lo estoy haciendo un poco más pequeño para que quede más ajustado alrededor de la cabeza, pero no es necesario. Ahora, yo estoy usando estas agujas circulares como pueden ver, pero las voy a usar como si fueran agujas rectas, así es que ustedes pueden usar agujas normales de las agujas rectas. También estoy usando esta lana para bebé número 3, el grosor de esta lana es de 3 milímetros. Ahora voy a usar en el color blanco para hacer el resorte y el resto lo voy a hacer en un color celeste. Pues bueno, aquí ya he montado un total de 74 puntos. Ustedes pueden usar cualquier método para montar sus puntos. Ya en mi canal tengo varios videos donde les muestro cómo montar los puntos. Pues bueno, aquí ya monté 74 puntos, así es que aquí lo que voy a hacer es voy a jalar una de las agujas. Ahora, para empezar aquí lo que vamos a hacer es vamos a tejer todos los puntos al derecho, menos el último que lo vamos a tejer al revés. Así es que aquí, en esta primera vuelta voy a tejer el primer punto, ya de aquí en adelante no lo voy a hacer, lo voy a pasar sin tejer. Bueno, tejemos el primer punto al derecho, el que sigue también al derecho y cada uno de los puntos los vamos a tejer igual, todos los puntos al derecho, menos el último que se va a tejer al revés. Esto es todo lo que yo voy a hacer para esta primera vuelta, así es que continúen así y nos vemos al final de la primera vuelta. Estoy al final de la primera vuelta, el último punto lo vamos a tejer al revés. Siempre de aquí en adelante el último punto se teje al revés y el primer punto de aquí en adelante lo vamos a pasar sin tejer. Ahora aquí miren, vamos a deslizar el primer punto, más bien lo voy a deslizar así. Y aquí vamos a tejer todos los puntos al derecho. Aquí estamos haciendo el resorte del gorrito. Así es como yo lo voy a hacer. Si ustedes prefieren hacer uno por uno, donde tejen uno al derecho y uno al revés, también lo pueden hacer, no pasa nada. Lo único que recuerden de hacer el último punto al revés y deslizar el primer punto. Pues bueno, continúen así por esta segunda vuelta, donde estamos tejiendo todos los puntos al derecho. Y luego nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final de la segunda vuelta, el último punto lo tejemos al revés. Ahí está, así terminamos la segunda vuelta. Ahora de aquí en adelante esta es la vuelta que vamos a repetir. Vamos a tejer todos los puntos al derecho, menos el primer punto donde lo deslizamos y el último que se teje al revés. Lo vamos a hacer por más o menos unas 8 vueltas. Aquí quiero que me quede el resorte de más o menos 1 pulgada. Si ustedes quieren que les quede más grande o más pequeño, entonces hagan más vueltas o menos vueltas. Pues bueno, aquí para empezar la vuelta número 3 y todas las vueltas vamos a deslizar el primer punto y vamos a tejer todos los puntos al derecho. Así. Y así voy a continuar hasta terminar. El último punto lo voy a tejer al revés. Pues bueno, continúen, terminemos de hacer esta parte. Vamos a hacer más o menos 8 vueltas. Y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Hice un total de 8 vueltas, me está midiendo aproximadamente 1 pulgada, que son más o menos 2,5 centímetros. Ahora lo que voy a hacer aquí es voy a cambiar de color de hilo. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, entonces no es necesario hacer esto. Pueden continuar con el siguiente paso con el mismo color de hilo. Pero aquí, como yo voy a continuar con este otro hilo, me gusta nada más hacer un pequeño nudo aquí. Ahora también lo que vamos a hacer es, vamos a continuar con unas agujas de 3 milímetros. Esto va a ser para el resto del gorro. Si ustedes no tienen, como les dije, agujas más pequeñas, bien pueden usar nada más agujas de 3 milímetros y hacer el resorte y el resto del gorro. Aquí yo quiero que el resorte me quede un poquito más ajustado alrededor de la cabeza. Pues bueno, aquí
Vamos a dejar de usar las agujas de 2,5 y vamos a usar las agujas de 3. Este primer punto lo vamos a pasar igual sin tejer y aquí vamos a empezar a hacer el punto. Vamos a tejer 3 puntos al derecho. 1, 2, 3. 3 puntos al revés. 1, 2, 3. 3 puntos al derecho. 1, 2, 3. 3 puntos al revés. Y así voy a continuar hasta llegar al último punto, donde el último punto lo voy a tejer al revés. El primer punto y el último punto siempre los vamos a mantener igual. Vamos a deslizar el primer punto y tejemos el último punto al revés. Así es que continúen así para esta primera vuelta. 3 puntos al derecho, 3 puntos al revés. Continúen y nos vemos al final. Estoy al final de esta primera vuelta. Estos últimos 3 puntos aquí tienen que estar al revés. Asegúrense de tener la misma secuencia y terminar con 3 puntos al revés. Ahora el último punto lo vamos a tejer al revés también. Y ahí está la primera vuelta. Ahora para esta segunda vuelta el primer punto lo vamos a pasar sin tejer. Ahora estos 3 puntos que siguen los vamos a tejer al derecho. 3 puntos al derecho. Y los 3 puntos que siguen los tejemos al revés. 1, 2, 3. 3 puntos al derecho. 1, 2, 3. 3 puntos al revés. Y así vamos a continuar hasta llegar al final. Continúen por esta segunda vuelta y nos vemos al final. Estoy al final de esta segunda vuelta. Estos últimos 3 puntos aquí están al revés. Así es que este último punto también lo voy a tejer al revés. Ahí está, así terminó la segunda vuelta. Ahora de aquí en adelante estas son las 2 vueltas que vamos a repetir. Aquí para la vuelta número 3, el primer punto se pasa sin tejer. Y los primeros 3 puntos los tejemos al derecho. Vamos a tejer los puntos así como se presentan. En este caso se miran que están al derecho, así es que los tejemos al derecho. Aquí los 3 que siguen se miran que están al revés, así es que los tejemos al revés. Así es que así es como vamos a continuar para el resto. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, creo que tal vez unas 30, 32 vueltas más o menos dependiendo del tamaño. Pero continúen viendo y ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer de aquí en adelante. Así es que continúen así, repitiendo el mismo punto, 3 puntos al derecho, 3 puntos al revés. No se les olvide deslizar el primer punto sin tejer y el último punto siempre se teje al revés. Pues bueno, continúen y nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer esta parte, hice un total de 37 vueltas, desde aquí hasta aquí son 37 vueltas y me está midiendo desde aquí hasta aquí, está midiendo aproximadamente 14 centímetros y medios, que son más o menos 5.75 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a comenzar a reducir, si es que para hacer eso, esto es lo que vamos a hacer. Miren, el primer punto siempre lo pasamos sin tejer y aquí vamos a tejer estos 3 puntos al derecho. 1, 2, 3. Ahora los 3 puntos que siguen, los que están al revés, los vamos a tejer juntos al revés. 3 puntos juntos al revés. Así, miren. Ahora vamos a tejer los 3 puntos al derecho. 1, 2, 3. Y los 3 puntos que siguen, que están al revés, vamos a tejer 3 puntos juntos al revés. Ahí está, así es como voy a continuar para esta primera vuelta de reducción. Nos vemos al final. Estoy al final de esta primera vuelta de reducción. Estos últimos 3 puntos los tejí juntos al revés y este último punto, como siempre, lo tejemos al revés. Ahí está la primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta vamos a girar y aquí no vamos a reducir, solamente vamos a trabajar los puntos así como están. Miren, pasamos el primer punto sin tejer. Ahora este punto que sigue, que fue donde hicimos los 3 puntos juntos al revés, ahora en esta vuelta lo tejemos al derecho, así miren. Ahora estos 3 puntos que siguen los tejemos al revés, 1, 2 y 3. Un punto al derecho y 3 puntos al revés, 1, 2,
3, un punto al derecho, 3 puntos al revés, 1, 2, 3. Esto es todo lo que voy a hacer. Continúen y nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta. Estos últimos 3 puntos aquí los tejí al revés y este último punto también lo voy a tejer al revés. Ahí está. Ahora vamos a girar. Para la vuelta número 3 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a deslizar el primer punto sin tejer. Ahora estos 3 puntos que siguen los vamos a tejer juntos al derecho. Ahí está. El punto que sigue lo tejemos al revés. Luego los 3 puntos que siguen se tejen juntos al derecho. Aquí va a ser un poco difícil, así es que deslícenlos aquí a la mera punta con cuidado que no se les vayan a salir. Y miren, ahí se pueden tejer juntos al derecho los 3. Otra vez más, el punto que sigue al revés y los 3 puntos que siguen juntos al derecho. Y ahí está. Esto es todo lo que voy a hacer para esta vuelta. Continúen y nos vemos al final. Terminé la vuelta número 3, ahora vamos a girar para la vuelta número 4. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasar el primer punto sin tejer. El punto que sigue lo vamos a tejer al derecho. El punto que sigue lo vamos a tejer al revés. Punto que sigue al derecho. Punto que sigue al revés. Derecho, revés. Y así voy a continuar para esta cuarta vuelta. Continúen y nos vemos al final. Terminé la vuelta número 4. Ahora para la vuelta número 5 vamos a girar aquí. Y en esta vuelta número 5 vamos a pasar el primer punto sin tejer. Y vamos a tejer los 2 puntos que siguen juntos al derecho. Así, miren. Vamos a tejer 2 puntos juntos al derecho. 2 puntos juntos al derecho y 2 puntos juntos al derecho. Así es como voy a continuar para esta vuelta número 5, nada más tejiendo 2 puntos juntos al derecho. Así, miren. Continúen así y nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final de la vuelta número 5, ahora para la vuelta número 6 vamos a girar. Ahora en esta vuelta vamos a pasar el primer punto sin tejer. Y el punto que sigue voy a tejerlo al revés. Todos los puntos los vamos a tejer al revés. Continúen así y nos vemos al final de esta vuelta número 6. Terminé la vuelta número 6, ahora para la vuelta número 7 voy a pasar el primer punto sin tejer. Y aquí vamos a tejer estos 2 puntos juntos al derecho. 2 puntos juntos al derecho. 2 puntos juntos al derecho y así voy a continuar para esta vuelta número 7. Nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta número 7. Este último punto lo voy a tejer al revés. Y ahí está, así terminamos. Ahora ya no voy a reducir más. Aquí tengo un total de 2, 4, 6, 8 puntos. Y ahí está. Ahora ya corté el hilo. Y lo que voy a hacer aquí es voy a pasar el hilo por esta aguja. Asegúrense de dejar el hilo algo largo porque vamos a tener que coser a un lado. Así es que aquí vamos a pasar estos puntos de regreso. Así, miren, vamos a quitarlos. Y ahí está. Aquí asegúrense de agarrar esta lazada aquí, porque lo que vamos a hacer es, vamos a pasar aquí la aguja y ahí se cierra automáticamente con un pequeño nudo, miren. Y así es como nos ha quedado la coronilla del gorro. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cerrar aquí. Así como está el gorrito, también se puede convertir en una capotita. Nada más se tiene que coser a la mitad y después el resto queda abierto y se forma la capotita. Así. Pero ya en mi canal tengo un video que les puedo mostrar cómo yo he hecho una capotita de igual manera. Pues bueno, aquí miren, para cerrar el hilo está al lado izquierdo. Así es que nos vamos a ir a la siguiente vuelta.
al lado derecho. Ahí miren, es donde voy a meter la aguja y voy a ir de este lado al otro. Me voy a asegurar de que las vueltas correspondan para que aquí al final no me vaya a faltar ningún punto. Ahí está. Luego el siguiente. Y el siguiente aquí. Y aquí el siguiente. Aquí fácilmente se notan los puntos porque como íbamos deslizando el primer punto y tejiendo el último punto al revés, bien se nota ahí los puntos. Y así es como yo voy a continuar hasta terminar de cerrar aquí. Ahí está. Continúen y nos vemos ya cuando hemos terminado de esta parte para mostrarles ya el gorrito terminado. Terminé de coser aquí el gorrito. Ahora lo que vamos a hacer es nada más vamos a jalar aquí el hilo y esta parte aquí se va a cerrar más. Miren, ahí. Lo vamos a jalar así. Y ahí se va a ir cerrando, miren. Vamos a jalarlo aún más con cuidado que no se vaya a romper. Ahí está. Y aquí nada más lo ajustamos para que no quede muy ajustado y ahí está el gorrito terminado, miren. Así es como nos ha quedado aquí la unión. Está perfecto, miren. Así es como se mira. Ahora aquí nada más vamos a unir los dos lados. Me voy a ir aquí. Y luego me voy a ir aquí al modo de formar como un 8. Ahí. Y luego nada más voy a esconder el hilo. Aquí por la parte de atrás le voy a dar un pequeño nudo y voy a terminar de esconder todos estos hilos aquí. Luego vengo y les muestro ya el gorrito terminado. Ok, terminé de hacer el gorrito, miren qué lindo está. Aquí es donde hicimos la unión. Escondí todos los hilos y así es como me ha quedado por el lado de adentro. Ahora, este gorrito lo pueden hacer para niños y niñas y le queda a un bebé desde recién nacido hasta 6 meses. Aquí se los voy a mostrar con mi muñeca. Ahora, la circunferencia de la cabecita de esta muñeca es de 15 pulgadas, que son más o menos 38 centímetros, que es para un bebé de más o menos 3 a 6 meses. Se los voy a medir aquí con ella para que miren que le va a quedar hasta 6 meses. Miren, ahí está el gorro. Así es como está. Está tantito largo todavía, pero para un bebé de 6 meses está perfecto. Miren, ahí está. También si quieren hacerlo más largo, lo pueden hacer fácilmente haciendo más vueltas. Ahora, así es como se mira aquí en esta muñeca de tamaño 3 a 6 meses. Y aquí está otra muñeca. La circunferencia de la cabecita de este muñeco es de 14 pulgadas, que es más o menos 35 centímetros y medio, o de 0 a 3 meses. Y miren, así es como le queda a una cabecita más pequeña. Está tantito largo, pero nada más se puede doblar así y no pasa nada, está bien. También si lo quieren hacer más corto para esta edad de 0 a 3 meses, entonces pueden hacer menos vueltas y así les va a quedar el gorrito más o menos así. Pero yo digo que está bien, no pasa nada si queda un poquito grande aquí. Los bebitos crecen rápido, así es que no pasa nada. Ahora se los voy a mostrar en una bebita recién nacida, o más bien una muñeca recién nacida. La cabecita de ella es de, déjenme ver, 13 pulgadas, que es más o menos 33 centímetros. Es para un bebé recién nacido, más o menos. Y miren, está un poco largo, pero fácilmente se dobla de la parte de atrás. Se dobla así, miren, y le queda a un bebito recién nacido. Por eso este gorrito es para un bebito de 0 a 6 meses. Miren qué lindo está. Este punto es como tipo resorte, que se estira muy bien y se encoge fácilmente. Así es que se acomoda muy bien a cualquier tamaño, desde un bebé recién nacido hasta 6 meses. Y bueno, miren, ahí está. Está precioso. Me encanta este punto y queda muy bonito. Ahora, si ustedes quieren, pueden ponerle un pompón. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy.
Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo. Saludos.